Bueno, en una ocasión anterior que estuvo con nosotros José, hablando de distintos temas, porque él ha hablado, él trabaja con el Departamento de Comunicación de la DIDA, hemos hablado de seguridad social, él es presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, hemos hablado también de la ética periodística, la libertad de expresión, pero uno de los temas que dejamos pendiente, ya fue en el mes de abril, fue hablar un poco de la Revolución de Abril, porque José fue también un participante activo en ese proceso. José, todavía hay mucha gente, y yo oigo comentarios, de que la Revolución del 65 tenía fundamentalmente, desde el punto de vista ideológico, tenía un matiz de carácter más bien comunista, castrista. Era en la época de mayor efervescencia del régimen cubano y de la intervención del régimen de Cuba en distintos países de Latinoamérica. Y que ese temor fue lo que dicen estos analistas, fue lo que impulsó al gobierno de los Estados Unidos a promover la invasión de sus tropas aquí. Como tú fuiste participante, primero hay que decir que José fue y ha sido un hombre de formación social cristiana, dirigente de esa corriente ideológica, y junto con él muchos otros altos dirigentes que también se formaron en esa corriente ideológica, permanecieron fieles a la misma, también fueron participantes activos en la Revolución del 65. Entonces, ¿cuál es tu visión desde ese punto de vista? ¿Qué nos puedes informar? Porque tú estabas ahí, fuiste parte de la historia. Bueno, para analizar lo de abril del 65, primero, en el año 61, después de cuando la muerte de Trujillo, el líder que surgió, que no estaba en el país, fue Juan Bosch. Y Juan Bosch tuvo un debate con Láutico García por televisión, sí, que le dio el triunfo. Y la política fue borrón y cuenta nueva. Quiere decir, los militares que habían estado con Trujillo, en su mayoría quedaron ahí. Y muchos de ellos fueron los que le dieron el golpe de Estado, porque ellos venían. No fue una estructura militar hecha por el PRD ni por Juan Bosch, sino era una estructura trujillista. Él cambió a algunos, en los empleados públicos, el PRD llamó la aplanadora, sacaron a la mayoría de los empleados que habían estado en el régimen de Trujillo, muchos se fueron del país o abandonaron la política, pero en el orden militar se quedaron la mayoría de ellos. El golpe de Estado que le dieron a Bosch, en su mayoría, ¿quiénes eran? Eran militares trujillistas formados en el régimen de Trujillo, y de las figuras más preponderantes eran los hijos de los militares trujillistas. O sea, Camaño era hijo de Fausto Camaño, que fue un militar trujillista, y los Fernández eran hijos de Ludovino Fernández, que había sido un militar trujillista. Quiere decir, tú conoces la historia de Cuba. ¿Quién era Martí? Hijo de un español. ¿Quién era Bolívar? Un hijo de español. ¿Quién era Duarte? Un hijo de español. Son generaciones que se rebelan contra sus ancestros. Bueno, y eso pasó aquí en la República Dominicana también. Lo de abril tiene la parte fundamental, el golpe de Estado. Si no se hubiera dado el golpe de Estado, no acontece esas cosas. Hay un hecho muy importante, y es cuando se discutió, y la CAS a través de Henry Molina, que era el secretario general, estuvimos presentes en el acuerdo de Río Piedras, que era del PRD y el Partido Revolucionario Social Cristiano. Teníamos informaciones directas nosotros a través de Henry, y lo que se había hablado era de que había militares constitucionalistas, comenzando por Fernández Domínguez, que querían retornar al movimiento constitucional encabezado por Juan Bosch. El gobierno supo mucho de eso, y a esos militares lo mandaron fuera del país, a islas de aquí cerca. Domínguez creo que lo mandaron a Chile, ¿no? A Chile, a Camaño lo había mandado fuera, todo eso. Cuando comenzó el golpe de Estado, todo el mundo pensó
que iba a ser un golpe entre militares, porque los que dan golpes de Estado son los militares. Claro. Los civiles no damos golpes Yo de creo Estado. que hacen revoluciones, pero no golpes de Y Estado. cambia, y el que gana dice que van Claro. a hacer elecciones libres y que se va a cambiar y cambian algunas cosas. No se previó en el principio, cuando comenzó, digamos el 24 de abril, nosotros fuimos a la televisión, a La Voz Dominicana, que era la televisión oficial, y ahí pronunciamos y pusimos nuestra posición de apoyo al movimiento constitucional, con un manifiesto elaborado por nosotros. Lo de la intervención norteamericana, que fue 4 días después, eso no estaba previsto, ni por los constitucionalistas ni nada. Lo que se pensó era que iba a ser un encuentro de militares, que un grupo militar un problema doméstico, exclusivamente, iba a sustituir a los golpistas del golpe de Estado. Eso cambió el panorama. Ahora, ¿cuál fue el papel de los comunistas? Al principio, en los primeros 4 días, los comunistas no estaban juntos. Estaban luchando en el movimiento constitucional, no hay que negarlo. Eran de las personas más preparadas desde el punto de vista civil, no militar. O sea, los militares, no habían militares comunistas, claro, ni hay en el mundo casi militares comunistas, son anticomunistas. Pero los unificó la intervención norteamericana, porque en eso todos los grupos comunistas que existían eran antinorteamericanos, o son norteamericanos, quiere decir, eso es una cuestión de naturaleza, ideológica y filosófica y de todos los sentidos. Eso cambió el panorama. Nosotros, la CAS, que habíamos formado nuestro comando de trabajadores, no había ni intervención de ningún partido ni de ningún movimiento, sino de trabajadores, y el comando se llamaba Comando Armado Sindical Cristiano, CAS, que era el nombre de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. ¿Qué pasó? Cuando vino la primera delegación de la OEA, esa delegación estaba encabezada por Alejandro Mañé. Alejandro Mañé era un escritor, había traducido, por lo menos yo lo conocí a través de una traducción que hizo al español de un libro francés llamado Los Santos van al infierno, que es una obra sobre los sacerdotes obreros en Francia. Y yo conocí el nombre, y nosotros fuimos llamados por Camaño cuando llegó Alejandro Mañé. Alejandro Mañé dijo que él y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Valdés, tenían documentos, y la OEA, de que esa revolución era encabezada por 42 comunistas, y tenían el nombre de los 42 comunistas. Por ejemplo, Matos, un abogado que fue de la CAS, Pachón Matos Rivera, estaba dentro de ese listo, que eran 42 comunistas que ellos decían, esos son los que encabezan. Pero cuando Camaño le dijo que había un comando de sindicatos cristianos, no llamaron, y este señor Alejandro Mañé le dijo a Camaño que había que enviar una delegación afuera para explicar, porque internacionalmente no se sabía participación de sindicatos, y mucho menos sindicatos cristianos. Entonces Camaño designó a Henry Molina. Henry Molina no tenía los documentos, pero yo tenía que salir a Miami en esa fecha, y iba a ir a Opaloca, que había un padre Barrenechea que daba unos cursos de sindicalismo, y yo era profesor y tenía que ir. Y me designó a mí, no porque fuera el más preparado ni que el que tuviera el título más grande, sino en esa revolución no había dónde buscar pasaporte ni arreglar nada. Entonces me mandaron a mí. Y Camaño le preguntó a Alejandro Mañé, ¿a qué países se pueden enviar? ¿Cuáles son los países? Porque él no conocía el entorno internacional. Y Mañé le dijo a Camaño que tenía que ir a Chile, a México y a Venezuela, que eran los 3 países que habían tenido en la OEA el mejor comportamiento en favor del movimiento constitucional. La mayoría, Chile, Argentina, Brasil, eran militares, gobiernos militares que apoyaban la intervención, que no estaban con el movimiento constitucional. Entonces, por eso, yo tuve la ocasión de ir a Venezuela, hablamos la CLAT y Emilio Máspero, que era el representante para nuestra región, con Raúl Leoni, que era el presidente de esa época. Fuimos muy recibidos. Fuimos a Chile, yo fui a Chile, en Chile me reuní con
el presidente Eduardo Frei Montalva, que era social cristiano, y que en esa época manejaba mucho la parte internacional. Hablando con Eduardo Frei, él fue que me dijo a mí que uno de los candidatos a ser presidente provisional era Antonio Guzmán. Yo no tenía esas informaciones, pero ellos tenían más información del entorno y lo que se estaba discutiendo internamente. Y después estuve en México. En México no teníamos esa posibilidad de hablar con los presidentes, porque no tenía, lo que teníamos era la sede de la Federación Campesina Latinoamericana, y yo hice una rueda de prensa y recuerdo que me preguntó un periodista que por qué el coronel Fernández Domínguez estaba en Chile cuando comenzó la revuelta y lo mataron en Santo Domingo, y Juan Bosch estaba en Puerto Rico, que era casi enfrente, y no llegó. Mi salida fue decir que Bosch era prácticamente un prisionero de los Estados Unidos en Puerto Rico. Ese reportero era internacional, de una agencia internacional, y eso salió en Puerto Rico en primera página, y le preguntaron a Bosch que por qué, cuando el rector de la Universidad Benítez, que era donde estaba alojado Juan Bosch, y que el gobernador Marín habían sido muy condescendientes con Juan Bosch, que dijeran que él estaba prisionero. Bueno, Bosch lo que dijo, eso lo dijo José Gómez México, que responda a él, yo no he dicho nada. Entonces, bueno, en esa parte que yo conozco, porque fui protagonista de eso y fui representante del gobierno de Camaño, yo no vi en Chile un emisario de los sindicatos me dijo que el embajador de Cuba quería hablar conmigo. Yo tenía muy claro de que no era conveniente para un dirigente de los sindicatos cristianos hablar con el representante de Cuba, porque nos iba a ligar, y ya yo sabía de los antecedentes que habían, de que decían internacionalmente que eso era... y los comunistas jugaron un papel importante en la revolución, hay que reconocerlo, fueron unidos, mientras mucha gente de otros partidos, del mismo PRD, no fue tan unido. El Partido Revolucionario Social Cristiano, unos estuvieron de un lado, pero otros estuvieron del otro lado, y otros neutro también. Hacían una publicación que se llamaba La Hoja, que era neutro en todo ese sentido. Quiere decir, Camaño en ese momento, era un militar democrático y nacionalista, nunca de ninguna intención comunista. Ahora, después que terminó la revuelta, a él lo nombraron, como nombraron a todos los militares constitucionalistas, agregado, a él le tocó en Londres, otros fueron en Francia, en Europa casi estaban todos, para que estuvieran bien lejos. En México. Y otro en México, y a Fernández Domínguez lo mandaron a Chile. Lo que yo he oído en conversaciones de constitucionalistas de esa es que Camaño se sintió muy perseguido en Londres y quería deshacerse de la vigilancia que tenía de los americanos. Y el único país que le ofreció que podía tener protección, y él sabía que no iba a estar espiado como estaban todos los militares constitucionalistas, era ir a Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? Eso yo no conozco. Claro. Pero él, estando tanto tiempo protegido por el gobierno... Es un proceso posterior. Una posición con la intervención norteamericana muy anti-norteamericana, entonces lo más posible. El Camaño que despedimos en la fortaleza Osama, que habíamos cerca de 10.000 personas, cuando Camaño dijo, el pueblo me dio las armas y al pueblo se le entregó. No somos o no fuimos los mismos cuando él vino como revolucionario, como guerrillero. O sea, él tenía todo el apoyo en el año 65 del pueblo y de los grupos de izquierda y derecha. Camaño fue el líder, pero cuando él vino ya como guerrillero era otra cosa. Hubo una confrontación muy fuerte entre Peña Gómez y Juan Bosch, porque Juan Bosch era de criterio de que si Camaño quería ser presidente de la República, debía entrar vestido de civil por el aeropuerto como una persona normal y ser candidato. Inclusive le dijo, si él es candidato yo lo apoyo, pero como civil, como guerrillero no, porque esa es otra versión diferente. En la guerra de abril, bueno, pues estuvimos diferentes sectores.
nosotros tuvimos nuestro comando. Nuestro comando era de trabajadores de la CAS solamente. Fosas Citrado, que era otra organización, tuvo su comando, en la cual estaba Julio de Peña Valdés. De Poasi había un comando de trabajadores portuarios, que eran las 3 grupos que había. Teníamos un programa en común, Fosas Citrado y la CAS, de radio, cuando se instaló la primera radio en Ciudad Nueva, que se llamaba Justicia Social, y lo dirigíamos entre las 2 organizaciones. O sea, fue un movimiento básicamente en sus inicios militar, donde después entonces se empezó entonces a sumar gente civil, pero de distintas corrientes ideológicas. De distintas corrientes. Bueno, toda la sede de los partidos estaba en Ciudad Nueva. Claro. Ahí estaba la sede de Unión Cívica, del PRD, de todo el social cristiano, comunista y todo. Frente a la intervención americana se convirtió entonces en un movimiento de carácter patriótico. Patriótico, frente ya, porque lo que comenzó como un golpe de Estado al gobierno del triunvirato, que fue nefasto en todas sus manifestaciones, y apoyo al regreso de Juan Bosch, eso fue unánime. Ahora, con la intervención americana, entonces hubo otro ingrediente, claro, muy diferente. Por ejemplo, una anécdota. Nosotros comenzamos a reunirnos de los... José, vamos a hacer una pausa un momento y volvemos. Muy bien. Ese es el problema, que la revolución derivó, lo que comenzó con un golpe militar derivó hacia un movimiento patriótico. Popular de todos los grupos, porque tú vivías en Ciudad Nueva, y aunque tú no quisieras. Claro. Mira, por ejemplo, después de la revolución, tú sabes que Ciudad Nueva fue la sede de la revolución. ¿Tú sabes quién ganó ahí? Perdón, mira, estamos en pausa, ¿eh? ¿Acá? Bien, volvemos con José Becerra, pues la Revolución de Abril de 65, que siempre va a ser un proceso muy fascinante, con muchas facetas, lógicamente, que explicar, que hurgar, y que va a ser siempre motivo de investigación para los historiadores, claro, como ocurre siempre con todo acontecimiento de esta naturaleza. Entonces me estabas explicando, José, entonces el proceso de la participación que tuvieron, en este caso la CAS. La CAS, que era es decir, agrupaba sindicatos cristianos, pero lógicamente de formación básicamente social cristiana. Sí. El 24 de junio del 65, yo había ido ya a Chile, a México, a Venezuela, fui a Puerto Rico y tuve un almuerzo con Juan Bosch. Habíamos acordado reunirnos, él me dijo que fuera a las 10 de la mañana, pero que al mediodía íbamos a tener un almuerzo con su esposa, doña Carmen, pero que fuera a las 10 para que yo le diera los informes. Yo le di un informe de lo que yo había hecho en Venezuela, lo que había hecho en Chile, lo que había hecho en México. Lo de México repercutió mucho en Puerto Rico, pero no era la época de ahora de las redes sociales, que todas las noticias corrían o corren más fácilmente. Estando nosotros, yo le di un informe de todo eso, inclusive Milton Mesina, que era un dominicano que trabajaba en el BIT en esa época, me había dado $1000 para que se lo llevara a Juan Bosch, personal de él, no del BIT, sino... Y me dio una dirección, si yo no lo veía, que se lo entregara a una persona aquí. Estando nosotros almorzando, hubo una llamada telefónica en inglés, y doña Carmen, que hablaba más inglés, o habla más inglés que Bosch, ella la tomó. Después llamó a Juan Bosch, estuvieron un tiempo, y cuando él vino incómodo, y dijo que en ese momento estaba saliendo un avión de Nueva York que llevaba a Joaquín Balaguer, y que eso quería decir que los norteamericanos iban a permitir que Joaquín Balaguer entrara,
y iban a hacer elecciones. Y que en esas elecciones iban a presentar a Bosch como el rebelde y a Balaguer como el pacífico. Y él explicó, eso quiere decir que en la juventud, en los intelectuales, yo voy a sacar un 60%. Pero en el campesino y en las personas mayores, Joaquín, les decía más, Joaquín va a sacar un 70%. Y eso salió así, más o menos. Hubieron cambios, por ejemplo, en Ciudad Nueva, que es donde se peleó, o estaban ahí en las elecciones, ganó Joaquín Balaguer. Y en San Isidro, que era donde estaban los militares, ganó Juan Bosch. ¿Y a qué se debe eso? Pues me intrigó eso, y es que los que estábamos en Ciudad Nueva, no éramos de Ciudad Nueva, éramos la mayoría gente que fue del interior para estar en Ciudad Nueva. Y en San Isidro, los militares y los altos mandos no viven en San Isidro, los que viven son los rasos y los... Pero Juan Bosch tenía una intuición de lo que iba a pasar, y él no hizo campaña electoral. Cuando en el año 66 hubo elecciones, él hizo desde su casa grabaciones, pero él tuvo un solo meeting, que fue cuando él llegó, que lo recibieron los altos políticos y simpatizantes de él, pero él no hizo ninguna campaña como había hecho por Radio Continental, Radio Comercial, la Tribuna Democrática, que era el vocero. Juan Bosch modificó las comunicaciones sociales en la República Dominicana, porque desde que él vino a través de la radio, en esa época se comenzó con el radio transitor, que antes, en tiempo de Trujillo, no existía. Acuérdate de una cosa, José. Juan Bosch estuvo muchos años exiliado en Cuba. Sí. Juan Bosch además estuvo, en este caso, pues, muy involucrado en las actividades políticas, y él llegó a ser secretario particular de un presidente, Carlos Piozo Carrá. Y de hecho también otros elementos que después conformaron además, el PRD, entre ellos Cotubanamá Enrique fue representante de la Cámara, el diputado, lo que es aquí diputado. Y Juan Bosch, sin lugar a dudas, trajo de Cuba la cultura de la importancia que tenía la radio en este caso, como medio de comunicación política. Y sin lugar a dudas, aquí era una innovación eso. Claro. En Cuba él no. revolucionó la comunicación por medio de la radio. Y después lo hizo Peña Gómez también. Sí. Con otro estilo ya. Con la famosa hora del PRD. Sí, sí. Y eso le dio mucho, pero la formación política de Juan Bosch, como tú dices, porque Juan Bosch había tenido experiencia, primero aquí, muy limitado, después en Puerto Rico, pero después en Cuba más tiempo, porque tuvo cargos más elevados, pero también en Venezuela y en Costa Rica. O sea, el instituto político que se hizo en Costa Rica lo hizo él y el padre Benjamín Núñez. Y en Venezuela sus relaciones con Betancourt, porque había un grupo de políticos cubanos populares, Figueres en Costa Rica, Betancourt en Venezuela. Y Bosch era de ese grupo. Y Muñoz Marín en Puerto Rico. Y Muñoz Marín también, que tenían un lenguaje popular para comunicarse con el pueblo, y la comunicación ayudó mucho. Pero volviendo a lo de la Revolución de Abril, nosotros en los sindicatos cristianos dimos un ejemplo, primero de participación directa, no intermediaria, sino directamente nosotros. Pusimos posiciones normales. Henry era comandante y pertenecía al grupo que se reunía con Camaño, el que tenía la mayor intimidad, y a mí me tocó la parte internacional con la cooperación de la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT, a la cual estábamos afiliados, y eso tuvo mucha repercusión porque, por ejemplo, yo nunca había hablado en una concentración nacional, y en Chile tuve que hablar en el Teatro Caupolicán delante de cerca de 5.000 personas. Pero cuando tú tienes material, cuando tú tienes documentos, cuando tú tienes participación, las otras cosas son secundarias. Y la CAS fue la primera vez que los sindicatos cristianos participaron en una contienda. O sea, porque cuando dieron el golpe de Estado a João Goulart en Brasil, la CLAT tenía los círculos operarios, y los círculos operarios habían apoyado el golpe de Estado. Ya nosotros sabíamos la mala experiencia que existía a nivel continental de todo eso. Pero además nosotros habíamos ya calculado
O sea, teníamos posición directa de que el sindicalismo tiene que defender en un momento como eso la soberanía del país. Porque en ese momento nosotros no podemos hablar de contrato colectivo o de salarios o de esas condiciones cuando el país está invadido. Entonces adoptamos una posición política, directa, militar dentro de la revolución. Cada vez que se habla de la Revolución de Abril, lo que se habla es de los militares, de los comandantes, de los jefes, de todo eso. Y nunca casi se habla del papel de los trabajadores. Y la CAS, Pousa Cecitrado y POASI, específicamente tres centrales. CONATRAL era una organización que apoyó el golpe de Estado y por la voz de los Estados Unidos hablaron apoyando el golpe de Estado. La ORIT, que era una organización regional e internacional, apoyó el golpe de Estado y la AFL-CIO apoyaron el golpe de Estado. Nosotros teníamos una posición diferente y nosotros apoyamos el movimiento constitucional y eso le ha valido a la CAS, que la CAS era en esa época la primera organización sindical y más de 50 años después la CAS sigue siendo la principal organización de trabajadores dominicanos, con otro estilo, en otro momento y otras características diferentes, porque el mundo ha cambiado y el sindicalismo. Y las circunstancias son diferentes también. Son diferentes. José, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante las revelaciones que tú has hecho. Lo que ocurre también, hay que analizar las cosas en perspectiva en el entorno en que se producen. Aquella época era una época muy turbulenta, desde el punto de vista de latinoamericano por la repercusión que estaba teniendo, en este caso, el movimiento castrista, o sea, el gobierno castrista y sobre todo su proceso de intervencionismo también prácticamente en los distintos países de Latinoamérica, donde trataron como de convertir en realidad aquella consigna de hacer de los Andes y de la Sierra Maestra del continente. Entonces, lógicamente, pues todo eso hay que analizarlo dentro de esa perspectiva. Muchas gracias, José, muy interesante, te lo agradezco muchísimo. A tus órdenes. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido del día de hoy.